La UDI decidió condicionar las tratativas para avanzar en la reforma previsional a la salida del gobierno del ministro Giorgio Jackson. Vamos a ahondar en este y en otros temas con el diputado de Convergencia Social, Gonzalo Vinter, que nos acompaña en el estudio. ¿Qué tal, diputado? Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a usted, José Miguel. Diputado, partamos precisamente por lo que anunciábamos en la presentación. ¿Qué le parece esta carta que envían parlamentarios de la UDI y que se agrega además el planteamiento del presidente de la UDI durante esta jornada, que endurecen el tono y piden la salida del ministro Giorgio Jackson para poder avanzar en otras tratativas legislativas? Primero quiero ocupar una expresión que ocupó la vocera de gobierno, que es la expresión injuriosa. La carta de la UDI infame, creo que dijo también. Claro, pero injuriosa no es un adjetivo, porque la injuria es un delito, claro, que está calificado en el Código Penal y que es imputarle a una persona un delito que no ha cometido. ¿Usted cree que la derecha, o particularmente el partido al que hacíamos referencia, la UDI, de alguna u otra manera está responsabilizando al ministro Jackson por lo que sucedió el miércoles en la noche? Voy a hacerme cargo de esto. Creo que hay varios políticos en Chile que el día de ayer no tenían ninguna información nueva, que no supiéramos todos quiénes somos veedores de televisión, ¿cierto?, respecto al caso, y que efectivamente, irresponsablemente, le dieron a entender a la ciudadanía, primero, que sabían lo que había pasado, cosa que era mentira porque no tenían ni la menor idea, y en segundo lugar, que el ministro Jackson tenía algún tipo de responsabilidad en algo que es un crimen, lo cual es gravísimo, es irresponsable y es un llamado de atención también para todos quienes hacemos política. O sea, ¿qué tan en serio nos tomamos si es que creemos que nuestras palabras dan lo mismo? Pero en segundo lugar, quiero ir al fondo. La UDI se fundó defendiendo a las AFP, el interés de las AFP, que es un sistema que no está hecho para crear pensiones, porque de hecho fracasó en entregar pensiones, fracasó en cumplir sus promesas, ¿cierto?, sino que está hecho para inyectar capital al mercado financiero, en donde ha sido sumamente exitoso, a costa de las pensiones de los chilenos y chilenas. Durante los últimos 40 años, la UDI ha estado siempre por no cambiarle nada al sistema de pensiones chileno. Bajo su análisis, están buscando pretextos para... El pilar solidario es un rescate que hace la presidenta Bachelet, ¿cierto?, a un sistema que estaba náufrago porque no estaba entregando pensiones, ¿ya? La UDI, si me permite hacer una... Sí, claro. ¿Sabe lo que tengo aquí? Cuénteme. Tengo la propuesta que le hizo la UDI a este gobierno respecto a pensiones. Cuando se preguntó, bueno, el gobierno propone cómo mejorar las pensiones de los chilenos, y esto es todo lo que la UDI ha propuesto en materia de pensiones en los últimos 8 meses. Hay declaraciones respecto al Nada. 6%, pero nada. De acuerdo a la ministra Jara, no hay una propuesta formal. La UDI no ha hecho ninguna propuesta. La UDI lo único que ha hecho es tener una persistencia histórica respecto a defender los intereses de las aseguradoras de fondos de pensiones y también de las empresas cercanas a ellos que reciben inyección de capital de las aseguradoras de fondos de pensiones. El problema de la UDI no es el ministro Jackson. Eso no es cierto. Ellos saben que no es cierto que el ministro Jackson esté involucrado en el robo de los computadores. ¿Cuál es la noticia entonces? ¿Están buscando hacer más lenta esta discusión? La UDI quiere defender que no cambie el actual sistema de pensiones. Eso es todo. Y eso es lo que han hecho los últimos 40 años, por lo tanto ninguno de nosotros podría hacerse el sorprendido. No tiene ningún sentido. Si eso es lo que han defendido siempre. Hace bien el gobierno, de hecho, la UDI, no responde la carta de los parlamentarios. La UDI y republicanos también. Recordemos que José Antonio Kast ha defendido este sistema. De hecho, planteó en algún momento que su ministro del Trabajo ideal sería José Piñera, el creador de las AFP. La propuesta del gobierno termina con las AFP. Obviamente que ese es el verdadero conflicto y todo lo demás que estamos viendo son adornos a ese conflicto. Y es importante que los chilenos lo sepan. En este momento se está discutiendo en el Congreso Nacional algo que es sumamente relevante. La reforma a las pensiones más radical que se ha hecho en los últimos 40 años. ¿El gobierno debe quitar la urgencia? ¿Cómo? ¿Debe quitar la urgencia el gobierno? Por supuesto que no. ¿Por qué va a quitar la urgencia? Ha surgido dentro de las posibilidades. Porque el partido de las AFP, que es la UDI, está en contra de una reforma que mejora las pensiones para los chilenos, pero perjudica los intereses de la AFP. ¿Y posibilidades de avanzar a la reforma? ¿En el escenario actual, con los planteamientos de los partidos? Yo creo que sí, porque la UDI no es mayoría, porque yo creo que hay políticos responsables en otros partidos de derecha que entienden que la situación de las pensiones en Chile no da más y que tiene que cambiarse y que están dispuestos a un diálogo, que ven además al gobierno abierto a un diálogo, y también porque creo que hay parlamentarios de centro Diputado, que están dispuestos a una para que sigamos conversación. avanzando, ¿qué lectura hace de lo que pasó el miércoles en la noche? ¿Es un delito común? Mire, qué buena pregunta la que me hace. Me parece sumamente irresponsable. Alguna vez yo dije que mi sector tenía un problema con Twitter y apareció en muchos lados, etcétera, porque, ¿qué dije yo en esa ocasión? Que cuando ocurría un determinado hecho en la calle, mi sector sentía que si no reaccionaba rápidamente a calificar hechos de los cuales no fue testigo, sentía que quedaba como cómplice del resultado de la investigación. Quiero ser muy claro. Yo no tengo mayor información que usted ni que los telespectadores respecto a los hechos ocurridos. Y yo hago un llamado a la responsabilidad a todos los políticos
a aceptar que a veces no tienen la respuesta, que cuando ocurrió un hecho y no lo presenciaron, tengan la honestidad frente a la ciudadanía de decir que no saben. El ministro subrogante Monsalve dice que es un delito cometido por delincuentes comunes y la ministra Vallejo señala durante esta jornada y ratifica la idea de que no estamos en presencia de un delito común. Me resisto a mentirle a usted respecto a que yo supiera cosas que ocurrieron allí que usted también sabe. O sea, que no sé. No sé más de lo que usted sabe y me resisto a creer que los legisladores... Que hay sobre la mesa, ¿usted considera, diputado, que además del robo de los computadores, de la caja de seguridad que todavía no es encontrada, puede yo de lo que estoy seguro es que... ¿Una acción política? Yo de lo que estoy seguro es que, uno, no puedo creer que este gobierno esté involucrado en el robo de computadores, como lo han señalado senadores, diputados de la República y alcaldes. ¿Pueden haber otras agrupaciones políticas involucradas? ¿Se imagina la irresponsabilidad de mi parte de que yo empiece a tirar al aire una conspiración criminal sin tener indicio, antecedente o prueba alguna para hacerlo? Lamentablemente muchos de mis colegas han ocupado la televisión en las últimas horas para insinuar conspiraciones criminales políticas, diputado, sin tener indicio, antecedente o prueba alguna. Que tiene algún juicio de los antecedentes que hemos conocido. Yo no voy a cometer esa irresponsabilidad. ¿No tiene ningún juicio de los antecedentes que hemos conocido? No me corresponde. De los 23 computadores, la caja de seguridad. De hecho, hace poco el Ministerio de Desarrollo Social dio cuenta a través de un comunicado parte de los documentos que estaban dentro de esta caja de seguridad. Cheques, talonarios, tarjetas bancarias. Hablaban de los 23 computadores que, de hecho, parte de estos computadores eran utilizados por el propio ministro, funcionarios de gabinete, funcionarios de programas pertenecientes al ministerio y divisiones de distintas subsecretarías. ¿No tiene juicio respecto a los antecedentes que conocemos hasta ahora? Creo que deben investigarse al máximo. Creo que es un hecho de gravedad absoluta. Creo que la situación da para un montón de dudas que nuestras mentes pueden alimentar especulativamente, pero creo que a un diputado de la República, a un legislador, a un fiscalizador, que es el rol que me cabe, también se le debe exigir actuar con responsabilidad. En el oficialismo ha habido palabras bien duras. Y estoy en desacuerdo con ello. Y creo que los parlamentarios tenemos que evitar creer que mientras más estridente nuestro juicio, ¿cierto?, más importantes o alejados de los culpables son. Yo soy un legislador y creo que se me debe exigir cierto rigor. Andar tirando conspiraciones criminales sin tener algún indicio, antecedente o prueba es una irresponsabilidad y degrada el cargo que represento y a la Cámara de Diputados. ¿Es fuego amigo, por ejemplo, declaraciones como las del senador Espinosa? No tengo la intención de ponerle adjetivos. Sí creo que el senador Espinosa está acusando delitos y por lo tanto al senador Espinosa se le debe exigir que entregue indicios, pruebas o antecedentes de los delitos de los que está hablando. Si no, yo le preguntaría a él, digamos, que él mismo se haga responsable. ¿Ha hablado con el ministro Jackson? De cuestiones propias del Ministerio de Desarrollo Social. Desde el robo de los computadores, no. ¿Y tiene alguna comunicación con personas cercanas a él o desde el ministerio que de alguna u otra manera puedan contarnos a esta hora de la tarde cómo se ha vivido en la interna este proceso? ¿Usted quiere que yo le cuente la interna del Ministerio de Desarrollo Social? No la interna, pero es que yo no trabajo en el Ministerio de Desarrollo Social. Pero me imagino que se ha conversado en el oficialismo parte de los antecedentes que se tienen hasta ahora. Hemos conversado entre parlamentarios oficialistas sobre cómo digerir la noticia, pero nuestro acceso a esta información es a través de la forma... No, o sea, lo primero que vimos es que había una oposición que estaba determinada a plantearle al país que el gobierno de Chile había hecho un montaje criminal para robar computadores, lo cual me parece gravísimo, sin ningún indicio, prueba o antecedente. Así como ya lo habíamos visto cuando no tuvieron ningún problema en señalar que el ministro Ávila estaba metido en una red de pedofilia por lo que había ocurrido en Talcahuano, que era una actividad municipal. Así como el diputado Bobadilla antes de eso había acusado por Twitter al presidente de la República de meterse en una conspiración bélica en Argentina, ¿cierto? No sé si lo recordamos. ¿Quién dijo que el ministro Ávila está hay tweets que insinúan en una red de pedofilia? Vuelvo al diputado Bobadilla de la UDI, sin tener ningún reproche de su partido, en donde insinúa que el ministro Ávila es parte autora de delitos vinculados a pedofilia a través del caso de Talcahuano. Entonces, lo primero que conversamos desde nuestro mundo es que irresponsabilidad más grande de parte de la oposición de transmitirle a la ciudadanía ¿Diputado? Esto. Y aquí quiero ser muy claro con algo. La derecha cree que con esto está atrofiando la capacidad del gobierno de implementar su programa, que ese es su objetivo, ojo. Ellos no lo están haciendo porque tengan algo específico contra el ministro Jackson.
Sí, usted ya lo planteó hace algunos minutos. Ellos tienen un problema con el programa de gobierno, diputado, con los intereses los que hechos chocan. que hemos conocido... Pero para cerrar la idea, es que nos quedan pocos minutos. La oposición cree que solamente está atrofiando al gobierno, pero no se da cuenta del daño que le está haciendo a las instituciones democráticas con esta actitud. Bueno, también desde el otro lado dicen que el caso Convenios, por ejemplo, el denominado caso Convenios, también ha generado un daño político muy importante en el oficialismo y probablemente va a significar una merma, por ejemplo, al momento de enfrentar una elección. Yo estoy de acuerdo, por eso ha habido personas expulsadas del partido, llevadas a tribunales supremos, querellas y todas esas cosas que se han visto. Bueno, vamos a quedar atentos a esos temas. Pero antes de terminar, protocolos respecto a lo que pasó, porque tenemos antecedentes y es a lo menos inverosímil la manera o el modus operandi en el que se lleva a cabo este robo el día miércoles en la noche. ¿Por qué, o más bien el análisis que hace usted respecto a los protocolos, por qué uno podría decir es tan fácil entrar a un edificio público y violar las medidas de seguridad, si más encima la seguridad de un edificio estatal, de acuerdo a lo que han señalado desde la empresa, está a cargo precisamente de una compañía con 15 años de experiencia o no sé cuántos años de experiencia, con profesionales certificados? ¿Qué análisis podemos hacer desde esa perspectiva? Porque el día de ayer en CNN Prime, Matthew Burgos entrevistó al abogado de la empresa y el abogado le decía, no, actualmente a una noche o a un día después de lo sucedido, estamos custodiando todavía la seguridad del ministerio. Uno aquí podría efectivamente cuestionar también los protocolos de seguridad que se plantan, por ejemplo, en un edificio estatal que debiese ser por excelencia el más seguro. ¿Cómo lo ves? Yo efectivamente comparto con la mayoría de la opinión pública respecto a que la historia es rarísima, que la historia es difícil de digerir, es difícil de comprender. Esto de que una llamada telefónica, etcétera, simplemente permita retirar computadores de un organismo estatal. Entonces, efectivamente, o la seguridad falló de manera drástica, vergonzosa e irresponsable, o estamos en presencia de información que todavía nos falta para entender la magnitud de los hechos ocurridos. Como esa información no la tengo, obviamente no me voy a referir a ella. ¿No podemos descartar la complicidad de los guardias, por ejemplo? No se puede descartar nada, pero creo que sería de nuevo irresponsable de mi parte ponerme a hacer especulaciones sobre los hechos que corresponden a la Fiscalía. Imagínense, ¿qué relevancia tiene la opinión de un diputado respecto a si hay o no responsabilidad de los guardias? Porque la verdad es que no lo sé, ¿ya? Ahora bien, sí creo que se puede hacer un punto allí. Esto es una llamada telefónica que dice el abogado que es una videollamada. Tenemos que poner atención sobre algo del futuro. En la cual nunca ve al ministro Jackson, claro, sino que ve una foto. Pero tenemos que poner atención sobre algo del futuro. En este momento la inteligencia artificial está en condiciones de producir efectivamente una videollamada en donde cualquier ser humano aparezca con su rostro sin ser él realmente. Por lo tanto, a nivel de regulación, y aquí sí cabe a la Cámara de Diputados tomar decisiones y al Estado en general, de cómo asegurar también los edificios estatales. Cómo vamos a asegurar los edificios estatales, pero cómo vamos a regular en general el uso de inteligencia artificial cuando pueden llevar a engaños que generen un problema en la seguridad nacional. Diputado, antes de terminar, futuro del Frente Amplio, posibilidad de un partido único ha estado en la conversación. De hecho, el fin de semana anterior, en un encuentro que tuvieron los militantes encabezados por su presidente, el diputado Diego Ibáñez, el diputado Ibáñez decía, nosotros estamos llamados a liderar este camino conjunto. ¿Lo ve posible en este momento, en este 2023, con todo lo que está pasando, con el caso Convenios en plena investigación? Fui parte de ese comité central como integrante de esa instancia, así que estuve los 2 días de esa discusión. ¿Van hacia allá? ¿Van hacia un partido único? Yo soy partidario de que haya un partido único. Creo que eso nos puede permitir generar mayor solidez institucional en torno a nuestras ideas, pero creo que lo más relevante es que Chile efectivamente necesita una propuesta de futuro que signifique prosperidad para el país, pero que también signifique justicia social. ¿Y están en condiciones de una propuesta de futuro con la contingencia que están enfrentando? Efectivamente, y lo interesante es que la derecha no está discutiendo el futuro, porque la derecha solamente está trabajando con el miedo de los chilenos. Que a todas las situaciones que se discutan, ya sea de economía, de seguridad o de lo que sea, simplemente tengan miedo. Y nosotros lo que tenemos que hacer es invitar a los chilenos a soñar con un país que sea próspero, pero que esa prosperidad no esté repartida desigualmente, sino que signifique, desarrollo humano, sí, que signifique horas de tiempo libre para las personas con sus familias, que signifique una ciudad amigable, que signifique un medio ambiente equilibrado. ¿Convergencia Social liderando este proceso? La palabra liderar es una palabra que podemos, digamos, que creo que no va al fondo del asunto, pero más bien con lo que yo me quedo es que Convergencia Social está disponible para poner energía en este proceso. Y pensar una alianza yo mismo futura, soy partidario de eso. Y pensar una alianza futura, pongámonos en el caso que se forma un partido único del Frente Amplio, pensar una alianza futura con el Partido Comunista y también con el Partido Socialista.
Para mí, esos son nuestros dos principales socios, el Partido Comunista hoy día más, porque somos parte de la Prodignidad. Sin embargo, para mí, todos quienes estamos en la alianza de gobierno, hoy día, querámoslo o no, pongámosle el nombre que le pongamos, somos socios de la alianza de gobierno. Por lo tanto, obviamente que yo tengo la intención... Pero se siente más cercano al PS que al PPD, por ejemplo. Sí, pero lo relevante de la historia es que para mí, hoy en día, tenemos que buscar la mayor amplitud de todo el progresismo nacional para generar una propuesta de futuro que convoque a los chilenos. De hecho, la presidenta del Partido Socialista, senadora Paulina Bodanovich, en entrevista con Mónica Rincón en CNN Prime hace aproximadamente 2 semanas, mencionó al socialismo democrático, pero mencionó particularmente a Convergencia Social como el partido más cercano dentro de la Prodignidad. Tenemos una buena relación con el Partido Socialista. ¿Y eso se podría graficar en una alianza conjunta? Y tengo mi disposición a mantener a poner mi energía en mantener esa buena... ¿Pero se podría traducir en una alianza conjunta, por ejemplo, más adelante, pensando en elecciones presidenciales? Si usted me lo permite, estamos... Yo sé que son temas que ya se conversan. No, es que estamos en una alianza conjunta. Sí, pero son dos coaliciones que forman una alianza y de las cuales también ha habido varios desencuentros. En la última elección, en la papeleta, los candidatos de Convergencia Social estaban en la misma lista que los del Partido Socialista. Sí. Y estamos gobernando el Poder Ejecutivo juntos. Con varias diferencias en el camino. Pero eso es normal. ¿Usted qué se imagina que...? No, me imagino que en todos los gobiernos hay diferencias, pero aquí ha habido diferencias que han marcado la pauta, que han generado ruido al gobierno, que han hecho que senadores oficialistas opinen de una determinada manera, que propios ministros de Estado tengan que responder. Sí, pero entonces ha habido cuestionamientos comunicacionales bien grandes, digamos. Mi disposición a alianzas con el Partido Socialista de 0 a 100 es 100. Pero no le quiero decir... ¿Y con el PPD? Total, también. ¿100 también? Sí, así es. De hecho, nosotros queríamos ir con ellos en la última elección y fue el PPD el que no quiso. Pero también le quiero transmitir que... ¿Y eso nos generó como una fractura, a lo menos una guince, por llamarlo de alguna manera coloquial? Pero por favor, tenemos desafíos mucho más importantes. O sea, lo que nos une es muchísimo más que lo que nos separa. O sea, mientras Republicanos está proponiendo irse contra el derecho a huelga, irse contra el aborto en 3 causales, lo que estaba invitando a Republicanos a vivir una sociedad del miedo. Ahí tenemos, digamos, coincidencias que son mucho más relevantes que nuestras diferencias. Pero le quiero hacer claro una cosa. Mi disposición de tener alianza con el Partido Socialista de 0 a 100 es 100. Pero si usted me pregunta si en el futuro van a haber diferencias entre un senador de un lado y un senador del otro, por supuesto que sí. Así es la democracia. Y nunca se ha visto un gobierno en que no haya diferencias dentro de sus partidarios. O sea, llegó el momento de repensar el futuro, la actual composición de quienes sustentan al gobierno. Sí, este gobierno partió con una anomalía importante, que es haber ingresado, digamos, 2 coaliciones que no habían apoyado al mismo candidato en la primera vuelta. Y eso ha sido una anomalía y que desde su sector tuvieron muchos cuestionamientos muy serios en contra de los actuales socios, por ejemplo. ¿Es verdad, diputado? Yo diría que determinadas ideas, determinadas políticas públicas y que... Pero usted no miraba con los mismos ojos la concertación hace 3 años atrás respecto a cómo la miran ahora. Yo tengo críticas y posiciones respecto a la historia de Chile que son complejas y que no me gusta que se caricaturicen, así como ustedes estaban en contra de este o estaban a favor de este otro, porque mi posición frente a la historia de Chile, y eso involucra el periodo de los gobiernos de la concertación, es mucho más compleja. Y en general, con quienes yo he sido más crítico de la concertación, hoy día no están en socialismo democrático. Y eso es algo que se dice poco y es bastante relevante. No necesariamente, porque tampoco están en la democracia cristiana. Las personas que estaban, por decirlo, en el ala más cercana al neoliberalismo de la concertación ya no están ni en la democracia cristiana. ¿Se refiere a demócratas? Algunos, ni siquiera demócratas, pero son personas que ocuparon cargos relevantes y que hoy día muchos de ellos son independientes. Pero hoy día tenemos un programa de gobierno con el cual estamos de acuerdo. Recordemos que la candidatura del presidente Boric en segunda vuelta llega a un acuerdo programático con la candidatura de Jasna Proboste y hasta el momento en esa parte estamos de acuerdo. Bueno, y además necesitan los votos de la DC para todas las reformas que tienen por delante. Le quiero agradecer, diputado. Las matemáticas son inclementes. Le quiero agradecer, diputado Gonzalo Winter, por esta conversación, diferentes temas de actualidad interesantes a analizarlos a esta hora. Muchas gracias. Gracias.